Está marcada por muchos hitos que han cambiado la historia de nuestro país. Muchos de ellos tienen que ver con desastres naturales. Sabemos que es un tema a conversar, es un tema a debatir también en las medidas que se han ido tomando. Hemos tenido obviamente terremotos que han quedado en la historia, no solamente de Chile, sino que también del mundo, por sus dimensiones, por sus magnitudes. Y hay precisamente que recordar todo esto para también ir generando todas estas conversaciones en familia, porque tal vez todavía ya en su casa o ahora en su casa se olvidó de las medidas que iban a tomar en el caso de un tsunami o en el caso de un próximo terremoto, porque es algo que nos podría volver a afectar. Y desde el arte nos quieren precisamente recordar y perpetuar también estos momentos que sin duda marcan nuestras vidas. Está con nosotros Ignacio Gutiérrez, que es artista visual, y también Sebastián Rifo, también artista visual, para que nos hablen de esta exposición de reconfiguraciones de lo telúrico. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas Hola, gracias. muy bien. Gracias por acompañarnos, chiquillos, en esta oportunidad, una exposición súper interesante justamente por lo que mencionaba Luis, ¿no? Estamos marcados por los movimientos telúricos en Chile. Sin ir más lejos, nuestra geografía se determinó así, ¿no? A raíz de terremotos, a raíz de desastres naturales, pero tendemos a olvidarnos, nos cuesta la memoria, incluso cuando son cosas tan catastróficas, tan grandes, ¿no? Que marcan la vida en distintos puntos de nuestra historia. El arte, qué importante que es justamente para ese ejercicio de memoria, ¿no, Ignacio? Sí, o sea, absolutamente me gustaría partir como comunicándole a las personas, al público y agradeciéndole a ustedes por invitarnos. Comunicarle un poco que esta exposición, Reconfiguraciones de lo telúrico, estará en la Pinacoteca, ¿no es cierto?, de la UDEC, que se inaugura el jueves 29 de las 6:30, y estará hasta el 30 de octubre en el mismo lugar, que la podrán visitar desde martes a domingo, todos los días, desde las 10 hasta las 6. Y encontré también que esta exposición cuenta con el apoyo tanto de CIGIDEN, que es un centro de investigación de los desastres, que es el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, y de Fondart. Y ahí le va a decir a Sebastián, ahí va a poder como comentarnos más de qué consiste la exposición. Bueno, muchas gracias por estar acá compartiendo. La verdad es que para nosotros es un honor poder estar en Concepción, un lugar marcado por una historia telúrica de movimientos. Y es importante para nosotros cómo enfrentar, cómo entender, cómo sopesar la experiencia de vivir en esta subducción de la placa Nazca sudamericana antártica, y cómo eso se cuela en el arte. El arte efectivamente trabaja con las memorias y con los distintos tipos de memoria, y en esta exposición ustedes van a poder encontrar tres tipologías de arte, tres modos de hacer. Por un lado están los trabajos de Valentina Utz, artista chilena, que hace intervenciones públicas luego de ocurrido el terremoto acá en Concepción. Entonces son intervenciones urbanas. Lo que hace es reconfigurar, es decir, volver a pensar los escombros que dejó tras de sí el terremoto y los instala en la calle, y eso queda como un vestigio del cual ya han pasado más de 10 años. Luego tenemos el trabajo de Ignacio, que es una intervención, una instalación inmersiva en la que van a poder penetrar, o en la que van a poder conocer y entender a través de la propia corporalidad lo que podría ser rememorar el terremoto del 60. ¿Ya? Uno de los grandes, y quizás, bueno, uno de los más grandes registrados en la historia de la humanidad. Entonces, y por otro lado, mi trabajo tiene que ver con dibujos, son dibujos de archivo específicamente del terremoto del 60, y son dibujos a mano alzada, son 60 dibujos que abordan una extensión de cuatro muros. Entonces, la exposición tiene esos distintos momentos. Van a poder ver videos de performance en el espacio público, van a poder entrar a un entorno inmersivo, con movimiento, con sonido, y también van a tener la posibilidad de ver dibujos como que apelan a lo íntimo, de una escala un poco más pequeña. ¿Por qué? Y pensando tal vez en alguien en casa que, no sé, está diciendo, pero yo lo pasé tan mal para el terremoto del 2010, ahora el que tenemos más cerca, lo pasé tan mal con el tsunami que vino después. ¿Por qué querría ir a recordar esto que me hace sentir mal? Para que nos cuenten ustedes también ese objetivo que va más allá de recordar un momento que tal vez para algunos es doloroso. Es que yo creo que también, yo creo que la participación del arte en la gestión del riesgo y en la reflexión respecto a los desastres que nos atraviesan, como ustedes mismos decían, ¿no? Como
estamos atravesados, tanto identitariamente como históricamente, estamos atravesados por desastres constantes, que no son solamente los terremotos, sino también aluviones, incendios, hay una serie, y somos un país que habita en un territorio que está constantemente afectado por ello, y como ustedes también decían, ha ido condicionando la forma en la cual nos relacionamos con el ambiente. Entonces, cuando tú nos preguntas de por qué alguien se va a querer ir a meter nuevamente a exponerse o tratar de evocar una experiencia de estos eventos que pueden haber sido traumáticos también, uno también tiene que entender que para mí, por lo menos, no sé si compartido, pero que la participación del arte en la gestión del riesgo también tiene que ver con poder poner otra forma de comunicar, otra forma de reflexionar que va más allá de las palabras, y que a veces los terremotos y los eventos desastrosos efectivamente se convierten en fenómenos que son inefables, que no se pueden poner en palabras porque son tan traumáticos y atraviesan tanto que requieren otros medios para poder elaborarlo. Definirlo no alcanza. Exactamente. O sea, si yo defino lo que es un terremoto, no alcanza para dimensionar lo que nosotros vivimos, por ejemplo, acá en la región del Biobío, particularmente con el terremoto del 2010. Claro. Y ahí concuerdo completamente con el rol del arte, finalmente, en estos temas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Museo de la Memoria. Muchos podrían decir, ¿por qué hacer un museo en torno a algo que fue tan traumático para la historia de nuestro país? Que marcó la vida de tantas personas, que terminó con la vida de tantos otros, y hay muchos de quienes todavía no sabemos tampoco qué pasó. Pero encontrarnos con ese dolor, con esa historia, con esa carga emocional, sirve justamente para hacer esto, ¿no? La memoria, el recordar, el poder escribir una historia diferente de aquí en adelante. El lenguaje del arte además tiene una sensibilidad tan particular para mostrarte ciertas cosas que son dolorosas. Yo creo que ahí también, desde el dibujo en tu caso, Sebastián, desde la instalación en el tuyo, ¿cierto? Y lo que hizo Valentina justamente acá en nuestra ciudad o en nuestro territorio con el terremoto del 2010, apunta justamente a eso, ¿no? A cómo poder expresar, no en palabras, no con recomendaciones, con recordar tener la mochila de emergencia en la casa, saber qué hacer en un terremoto donde no te puedes mantener de pie. Tiene que ver con lo corporal, incluso, ¿no? Lo que me genera aquí en la guata, en ese escalofrío en la nuca, en el temor que sentí cuando desperté a las 3:30 de la mañana. Te trae otros recuerdos. Efectivamente, bueno, primero decir que todos los museos son museos de memoria. No hay museos que no son de memoria. O sea, vamos al museo regional, vamos al museo histórico, y todos lo que hacen es desarrollar y destrabar las memorias, ¿ya? Y eso, entenderlo desde ese punto de vista, nos hace reconocernos también, ¿ya? Es decir, que no existen museos de datos técnicos necesariamente, ¿ya? Y en ese sentido, quisiera como ocupar el espacio para hacer una acotación bien precisa, y es que Chile se está constantemente moviendo. En cada minuto que pasa, las fricciones se mueven a la velocidad a la que crecen las uñas. O sea, es algo muy, muy rápido. Entonces, pero el componente que va a hacer que nos preocupemos va a ser el vínculo con lo humano, ¿ya? En ese sentido, para nosotros ha sido una tarea entender y reflexionar de que los desastres no son naturales, sino que son socionaturales, ¿ya? Es decir, que el planeta se mueve, se expresa en función de su sistema de movimiento, de flujo, de desplazamiento. Porque está vivo también. Y es parte de la labor integral y transdisciplinar de los humanos, poder ver cómo entenderlo, administrarlo, protegernos, educar, etc. Y en ese sentido, le quitamos esa carga de culpa. O sea, empezamos a limpiar los conceptos como de acabo de mundo, como de catástrofe, ¿ya? Y empezamos a entender que en realidad los desastres no son naturales, sino que son socionaturales. De ser naturales le estaríamos echando la culpa a la Tierra. Y en realidad somos nosotros como humanos que tenemos que ver cómo hacemos esos vínculos, cómo entendemos los espacios de riesgo, cuáles son nuestras prácticas, etc. Y por otro lado, respecto del rol del arte, es importante mencionar que estos eventos que son repentinos, que son imposibles de ver o de saber cuándo van a ocurrir, lo que hacen es fragmentar no solo el territorio, sino que las relaciones, las emociones, y desde la psicología sabemos que emergen traumas, y el trauma que es la imposibilidad de hablar. Y en esa imposibilidad de hablar, el arte empieza a recoger los fragmentos que han quedado dispersos, emociones, palabras, fotografías, y el arte empieza a hacer esa conexión. Entonces,
en ese sentido, las personas que van a ver la muestra, que vayan a ver la muestra, no se van a encontrar necesariamente con un evento traumático, claro, sino que se van a encontrar con cómo nosotros también fuimos rearticulando esos fragmentos que quedaron dispersos. Y eso podría llegar a hacerle sentido de algún modo. Y imagino que también nos vamos a encontrar con esa fraternidad que se dio para el terremoto, porque no solamente nos dejó el desastre que nos dejó en el suelo y se llevó muchas vidas también, sino que nos enseñó a compartir con el vecino, a compartir esa carne que teníamos en el refri para que no se echara a perder y lo comíamos en común, donde salíamos ahí al frente de la casa a compartir entre todos los vecinos en la noche, porque no había luz. O haciendo guardia. Haciendo guardia también. Pero que no conocíamos a nuestros vecinos muchas veces. Y hoy día, con el paso del tiempo, se nos ha olvidado ese momento y hoy día volvimos a hacerle la cruz a nuestros vecinos. Y más con la pandemia. Yo creo que también es un momento para encontrarnos de nuevo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que también es una de las funciones que yo por lo menos entiendo en el arte, como desde yo en verdad soy psicólogo y hago arte también, y tiene que ver también con la generación de sentido de comunidad. O sea, también como cuando uno participa de este tipo de exposiciones, generalmente sean grupos o te encuentras con tu vecino en la exposición. Puede ser que las obras en particular, o sea, no sé si que tú lo verás, pero la obra de nosotros en particular no es que aborden necesariamente ese tema y lo vean y lo muestren, claro, no es pero la instancia del arte en torno a esta temática yo creo que efectivamente puede evocar esa experiencia que se tuvo de comunidad porque ya son experiencias comunitarias. Verlo desde otra punta, no tanto desde el trauma, ¿no? No recordarlo tanto como desde esa imagen desastrosa o catastrófica, qué sé yo, sino que de una manera mucho más pasar por el sedazo del arte, ¿no? Claro. Es otra la mirada. ¿Sabes qué estaba pensando en torno a lo que tú comentabas, Sebastián? Este vínculo que de alguna manera como humanidad perdimos con el comportamiento de la Tierra, ¿no? Instalamos las ciudades encima de la tierra y nos olvidamos de toda esa vida que estaba ocurriendo debajo, ¿no? De los movimientos, del flujo del agua, del ciclo de la vida, el ciclo de la lluvia. Y es como lo que pasa con los seres humanos. Me estaba acordando de cómo nos acostumbramos nosotros a trabajar juntos. Ah, sí, pues. Porque yo me tuve que acostumbrar a los movimientos del Lucho. Claro. Y el Lucho se tuvo que acostumbrar a mí, claro, a mis modos. Yo ya sé cuando el Lucho, por ejemplo, quiere hablar, o si te vas a mover de alguna manera u otra, tu gesticulación. Y ese acostumbrarnos al principio fue de choque, de pisotearnos un poco, hasta que empieza después. De hecho, tenemos algunos, incluso hasta unos stickers donde nos movemos por el mismo lado, los dos. A veces nos dicen que hasta nos vestimos de colores similares en algún momento. Sí, señor director, ahí nos tiene algunos recortes de imágenes donde nos movemos juntos. Y creo que de este ejemplo, que puede ser súper burdo incluso, pero volver a acordarnos de que tenemos que conectarnos con la Tierra. Somos un mismo sistema, somos parte de un mismo sistema, no es la humanidad y la Tierra, vamos, la humanidad juntos. Y el clima, la humanidad y el medio ambiente. Somos y vamos así juntos y se nos olvida y ahí es cuando no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos si se mueve la Tierra? ¿Por qué se está moviendo la Tierra? ¿Por qué se está moviendo mi casa? No, se está moviendo tu casa, se están moviendo las placas, te está pasando por acá abajo y te olvidaste nomás. Y en ese sentido, comprender de que, bueno, si bien la convivencia humana planetaria es reciente, ¿ya? En el desarrollo de la construcción del planeta mismo, la humanidad es muy reciente, ¿ya? Entonces, primero, no tenemos tanto registro como para ver específicamente dónde están las constantes de fracciones y de movimiento, que podemos ir reconociendo. Sabemos que hay lugares donde va a haber terremotos, donde hay como unas tensiones sísmicas, se habla y se espera el gran terremoto del norte, etc. Existen esas constantes, pero reconocer de que, dado que somos jóvenes en relación al planeta, nuestra temporalidad es muy breve. Claro, sí, o sea, la temporalidad de las montañas o el tiempo profundo que se habla en geología no nos permite tomar conciencia necesariamente de eso. Entonces, y bueno, los desarrollos históricos, lo primero que hicieron fue poner en cuestión la edad de la Tierra, porque la Biblia, por ejemplo, tenía súper determinado el tiempo de la Tierra y los investigadores empezaron a darse cuenta que no, que la Tierra era más antigua. Entonces, creo que eso es contraponer nuestra temporalidad con la temporalidad de la Tierra. Sí, es un tema
Es un tema, queremos agradecerles por supuesto por estar acá y hagamos la invitación para que nos cuentes nuevamente el lugar, los horarios, cómo ir, cómo ingresar. Perfecto, sí, yo partí como para hacer el Prime, pero ahora también para concluir, nada, dejarle invitados, no sé dónde está allá. Dejarle invitadas y invitados como a asistir o a participar, a venir a la exposición Reconfiguraciones de lo Telúrico, que estará en la Pinacoteca en Casa del Arte de la Universidad de Concepción. Se inaugura este jueves 29 desde las 6:30 y estará hasta el 30 de octubre en la sala CAP, que es la sala 5, que interesantemente y coherente con la obra, o sea, con la serie de obras, está en el subsuelo. Entonces también van a poder meterse ahí dentro del subsuelo de la Pinacoteca y van a poder visitar esta múltiple obra, esta exposición constituida por múltiples formatos. Sí, se agradece eso, de los múltiples formatos. Es rico tener la posibilidad de experimentar también con el arte, vivirla, sentirla, ser uno también sujeto activo dentro de la muestra artística. Así que gracias, chiquillos, por haber venido. Éxito, todo el éxito del mundo mañana con la inauguración, ¿no? Mañana, 18 horas. 18:30. 18:30. Nos veremos entonces ahí, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. 11 de la mañana ya en puntito.